capítulo 3 del libro del profeta Daniel. El tema de nuestras conferencias es viviendo para la gloria de Dios en el exilio secular. Viviendo para la gloria de Dios en el exilio secular. Ya hemos hablado sobre vivir en Babilonia con el corazón en la tierra de la promesa. Ya hemos hablado sobre el hecho de que debemos, por lo tanto, ser fieles al Señor en este contexto que vivimos para la gloria del Señor. Y hoy nos toca hablar sobre el tema: no serviremos a tus dioses. La idolatría en el exilio secular. No serviremos a tus dioses. La idolatría en el exilio secular. Me gustaría empezar leyendo del verso 1 hasta el verso 6. Y después vamos a leer varios pasajes del capítulo. Pero así empieza el capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Hasta aquí la lectura de la palabra. Mantengamos la Biblia abierta. Padre, te doy gracias porque de hecho tú nos has alcanzado con tu fidelidad, misericordia y amor, y aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos ha dado vida en Cristo. Y yo te pido, Señor, que tú puedas alimentar tu grey en esta mañana. Somos tu pueblo, somos tu rebaño. Deseamos oír la voz de nuestro amado pastor conduciéndonos muchas veces en medio de valles oscuros de sombra y muerte, pero con la seguridad de que caminamos a aguas de descanso. Ayúdanos en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, cuando pensamos en culturas antiguas, como es, por ejemplo, el Egipto, Mesopotamia o Babilonia, que es el caso de Daniel, luego nos viene a mente imágenes de dioses, ¿no? Cuando estudiamos historia, si ya has tenido ahí la oportunidad de ir a museos de historia antigua, vas a ver allí muchas imágenes de falsos dioses de estas naciones. Es muy interesante que cuando estudiamos estos pueblos antiguos, percibimos que la religión para ellos no era parte de su vida, sino que estaba de alguna manera esparcido por todo lo que ellos hacían. Es decir, su labor, su comer, la manera como ellos se relacionaban, todo de alguna manera estaba involucrado a una especie de idolatría, de adoración a sus dioses, a sus falsos dioses. El hombre moderno, cuando estudiamos ahí ya la historia en el sentido de que cuando pasamos de la Edad Media y llegamos en lo que es conocido la modernidad, cuando estudiamos los movimientos de renacentismo, los alumbrados, por ejemplo, Toledo tiene alumbrados muy conocidos, los alumbrados de Toledo. Cuando estudiamos este proceso, el hombre moderno empieza a enorgullecerse y decir que ha pasado página de esta idea de religiosidad, ¿no? El caso clásico es, por ejemplo, cuando los hombres de la Edad Media
oían un trueno o veían ahí un rayo, se decía que eran los dioses. Pero la ciencia moderna, al traernos la explicación, hizo con que abandonásemos creencias débiles y pasásemos a una especie de soberbia intelectual. Pero lo que es interesante es que no podemos dejarnos engañar pensando que el hombre moderno no es un hombre religioso. Y aquí tal vez esté el punto de lo que voy a empezar a hablar. Es muy interesante que Calvino llama al hombre de homos religiosos, en el sentido de que, de acuerdo con la teología bíblica, todo hombre es adorador de alguna cosa. Calvino llega a decir así: y puesto que desde el principio del mundo no ha habido región, ciudad, familia que haya podido pasar sin religión, en esto se ve que todo el género humano confiesa tácitamente que hay un sentido, un sentimiento de Dios esculpido en el corazón de los hombres. Todas las personas que tú conoces, hasta aquella más atea de todas, es un hombre religioso. Y es muy interesante que en el contexto que estamos, poco a poco, empezamos a comprender esta verdad. Existe un escritor estadounidense de ficción, la verdad, él empezó haciendo cómics y después se pasó a ficción, llamado Neil Gaiman, y él escribió un libro bastante pesado en temas morales, pero un libro de ficción, llamado Dioses Americanos, American Gods. Se ha vuelto hasta una serie ahí en un contexto también bastante pesado. Pero lo que me llama la atención es una ficción, ¿vale? Y su ficción era que los dioses del panteón griego, romano y nórdico, los viejos dioses en su ficción, habían perdido fuerza porque no tenían más creyentes. Y resuelven unirse para luchar contra lo que él llama de nuevos dioses de su tiempo, que en su ficción están relacionados con la tecnología, internet, medios de comunicación, transportes y un montón de otras cosas. Aún que es una ficción y aunque tenemos un montón de tonterías en el medio, una cosa me llama la atención: la capacidad que Neil Gaiman ha tenido de percibir que el hombre moderno se relaciona con algunas cosas de nuestro tiempo de una manera religiosa. Religiosa. Mis hermanos, lo que vamos a ver hoy es una cultura bastante alejada de nosotros, que era la cultura de Babilonia, ahí 6 siglos, 5 siglos antes de la venida de Cristo. No obstante, lo que vamos a hacer es relacionar la idolatría de Nabucodonosor en el contexto antiguo y la idolatría del mundo en el exilio secular, que irónicamente es bastante religioso, y vamos a ver cómo debemos avanzar contra este modelo establecido basados en el Señor. Entonces, el contexto ya es conocido de todos. Es una gran oportunidad saltar esta parte, ¿no? Todos estábamos aquí ayer, todos conocemos la historia. Pero la primera parte del texto de hoy, yo estaré hablando sobre ídolos antiguos y ídolos nuevos. Ídolos antiguos y ídolos nuevos. El capítulo 3 empieza con un rey soberbio, como siempre. Acordemos que, y estoy deseoso llegar mañana, que vamos a ver lo que Dios hizo con este hombre aquí. Y cuando llegamos a la luz de todo lo que pasó y vemos lo que Dios hizo, vemos, wow, cómo Dios es grande, poderoso y misericordioso. Pero este hombre había oído de Daniel que él tenía un sueño de una imagen y la cabeza de la imagen era de oro, y que ¿quién era la cabeza? De acuerdo con el texto del capítulo 2, Nabucodonosor y el imperio babilónico. Entonces él tiene la brillante idea: me voy a hacer una imagen aquí para de alguna manera ensoberbecer y me orgullar de mi gran poder y reinado. Y así lo hace. Y solo un paréntesis aquí, tal vez a los jóvenes que muchas veces en el contexto de instituto, de universidad, somos constantemente acusados de creer en un libro que no tiene sentido histórico.
Ahora un paréntesis muy interesante. La imagen está escrito aquí que tiene 60 codos y su anchura era de 6 codos. Esto da 27 metros de altura y 2,7 metros de anchura. Y es interesante que son múltiplos de 6. ¿Por qué? Porque los babilónicos no tenían el sistema de 10 como somos nosotros, sino que de 6, lo que vuelve claramente el texto extremadamente preciso en su contenido histórico también. Y ahí cerramos el paréntesis. Entonces Daniel está allí y Nabucodonosor ordena que se venga todo mundo. Y aquí ya aprendo algo. La idolatría tiene que ver con el todo de la sociedad. Se vienen los gobernantes, se vienen los reyes, se viene todo el mundo para estar allí. Y el texto dice que Nabucodonosor ha puesto la imagen en el campo de Dura, que es un campo que se queda cerca de Babilonia, pero no dentro de la ciudad. Y tenía la capacidad de tener una gran reunión de personas para adorar al falso Dios que Nabucodonosor había hecho. Algunos llegan a decir que esta imagen tenía rasgos del mismo rey, como si fuera una adoración al mismo rey, como siendo un Dios que se ha hecho carne, algo también muy común en el contexto de las culturas antiguas. Pero algo me llama la atención. Cuando llega el pregonero en el versículo 4, el pregonero anunciaba en alta voz que todos los pueblos, naciones y lenguas deberían postrarse ante este falso Dios. Si estás acostumbrado con la lectura de la palabra, tú vas a ver que estas palabras, cuando salen así cerquitas, suelen tener que ver con el reino de Cristo y el avance del reino de Cristo sobre toda la tierra. Nosotros, yo como misionero, yo he predicado un montón de veces en Apocalipsis. En el final de la historia tenemos allí personas de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones. Y aquí aprendemos algo muy importante. La religiosidad tiene implicaciones universales. No te engañes de que el sistema secularista que vivimos, la cosmovisión secularista que vivimos, tiene el deseo de quedarse en la universidad, o tiene el deseo de quedarse en la media, o tiene el deseo de quedarse en el gobierno. No, el deseo del mundo que yace en el maligno es exactamente el contrario del deseo de la iglesia y del reino, conquistar el mundo, ¿no? Tenía un dibujo cuando yo era niño, no sé si pasaba aquí en España, que tenían dos ratitos que tenían el deseo de... Dos ratones que tenían el deseo de dominar el mundo. Así es lo que pasa hoy en día. El mundo contra la iglesia contra el mundo, y los dos tienen deseos universales. Pero lo que me llama la atención, queridos, es que pensamos que el mundo moderno no es un mundo idólatra. Y aquí tal vez esté la clave para comprender cómo vivir en el exilio secular para la gloria de Dios, o por lo menos una de las claves más. Siendo el hombre moderno religioso, debemos comprender que los ídolos han cambiado, pero continúan bastante activos hoy en día. No es común en gran parte del mundo occidental una persona está arrodillada ante aspectos, una imagen o alguna cosa así, aunque aquí en España tenemos un montón cuando llega en especial Semana Santa, ¿no? Escenas casi que de la Edad Media pasando delante de mi casa. Esto es muy común en la media, y creo que cuanto más tú bajas al sur de España, esto más fuerte se queda, ¿no? Si tú estás en Sevilla en Semana Santa, tú vas a ver cuán este aspecto casi que medieval de la idolatría también está presente. Pero el hombre moderno, enorgullecido por su soberbia intelectual, va a decir, pero yo no creo en Dios, ¿cómo voy a ser idólatra? Pero mis hermanos, pensemos si la relación del hombre moderno con el sexo, con el poder, con la belleza, no es una relación religiosa. Pensemos, por ejemplo,
las religiones antiguas tenían mucho que ver con hacer sacrificios para adorar una divinidad y recibir algo de esta divinidad. ¿Cuántos hombres y mujeres de nuestro tiempo no sacrifican sus familias y matrimonios en el altar del suceso profesional porque su Dios es tener suceso, es ser un buen profesional que va a ganar mucha pasta? Y la persona trabaja de sol a sol, no habla con los hijos, no llega en casa, no tiene relacionamientos con su esposa. Si tú vas a mirar los grandes CEOs, CFOs de nuestro tiempo, son hombres que tienen familias destruidas. Porque su Dios es su trabajo, es su dinero, es su fama. ¿Cuántos jóvenes no destruyen sus vidas en el altar del placer sexual, por ejemplo? De uno a otro, enfermedades psíquicas, físicas, y se va como que una vez peor que la otra. ¿Por qué? Porque es una relación religiosa. Belleza. ¿Cuántos jóvenes, antes hablábamos más de mujeres, pero hoy en día se habla de los dos, yo creo que casi en la misma intensidad, marcado por estereotipos de belleza, se van a un gimnasio y pasan toda su vida, y la idea, mi hermano, no es por salud, es por belleza, para que yo me quede más guapa o más guapo, y así me miren más, y así me contemplen más, y así me deseen más. Relaciones religiosas. Es muy interesante que existe un libro de un autor estadounidense, un pastor presbiteriano ya jubilado, creo que se ha jubilado. Tim Keller escribió un libro llamado Dioses que fallan. Un libro muy bueno sobre esto. Y Tim Keller dice así: nuestra sociedad contemporánea en su esencia no es distinta de las antiguas. Cada cultura está dominada por su propio conjunto de ídolos. Cada una tiene sus sacerdocios, sus tótenes, sus rituales. Cada una tiene sus santuarios. Pueden ser complejos de oficinas, pueden ser gimnasios, estudios o estadios, donde hay que presentar sacrificios para obtener la bendición y la buena vida y eludir las catástrofes. ¿Qué son los dioses de la belleza, poder, dinero, éxito, sino aquellas mismas cosas que han asumido unas proporciones míticas en nuestras vidas individuales y en nuestra sociedad? Es posible que no nos arrodillemos físicamente ante una estatua de Afrodita hoy en día, pero muchos jóvenes y jóvenes caen en depresión, en trastornos alimentarios porque se sienten demasiados feos y tienen una relación con la belleza religiosa. Seguramente no encendemos incienso para Artemisa, la diosa de la fortuna, pero cuando el dinero y la carrera profesional alcanzan dimensiones cósmicas, realizamos una especie de sacrificio de niños, olvidando a la familia, a la comunidad, para alcanzar un estrato empresarial superior y obtener más dinero y más prestigio. Vivimos en una sociedad llena de ídolos. Y aquí viene algo importante. Cuando hablamos de idolatría en el medio evangélico, ¿qué pensamos? Esto es cosa de católico. Idolatría es cosa de católico. Imágenes, María. Yo soy protestante, hijo de protestante, nieto de protestante. Esto a mí no me toca. Yo te digo una cosa. ¿Conoce un tal de Juan? ¿Apóstol? ¿Sí? Vale. Él escribió ¿cuántos libros de la Biblia? Mira, ahora trampilla. Vamos. El Evangelio, las 3 epístolas y Apocalipsis. Un autor de 5 libros del Nuevo Testamento, ¿vale? El último versículo de su primera epístola. Juan, 1 de Juan 5, el último versículo. ¿Sabe lo que está escrito allí? Hijitos, guardaos de los ídolos. Y Juan no estaba escribiendo para católicos romanos. No existía esto por aquel entonces. Juan está escribiendo para creyentes. ¿Qué aprendo con esto?
la idolatría no está tan lejos de nosotros como pensamos. La tentación de la idolatría no está tan lejos de nosotros como pensamos. Algunas implicaciones, mis hermanos. Irónicamente, la vida en el exilio secular está llena de falsos dioses. De la misma manera que el deseo de Nabucodonosor era que todo pueblo, nación y lengua adorase la estatua, la imagen por él construida, el mundo a nuestro alrededor intenta de todas las maneras conquistar el corazón del hombre. Tu amigo que hace burla de tu fe y que se cree muy lejos de la religión, nutre en su corazón un sentido religioso por el conocimiento y hace de la universidad su templo, o mismo del placer y de la sexualidad su razón de vivir. No te engañes. Hasta mismo el ateísmo es muy interesante. Ya veis que a mí me gusta ficción y un montón de cosas. Tiene una ficción aquí de España, un autor de novela policíaca que escribió una trilogía llamada Reina Roja. No sé cuántos han. Reina Roja, Loba Negra y El Rey Blanco. Y el personaje es una pareja de policiales que van a investigar crímenes y un montón de cosas. Uno de ellos católico con una vida que nada tiene que ver con el catolicismo, muy interesante y muy típico de aquí. Y la otra, una atea super máquina de inteligente. Y esta es la idea que se pasa, ¿no? Que cuanto más lejos tú estás de la religión, más inteligente tú eres. Ya es la primera cosa que pillamos allí. Y existe un momento en el primer libro que ella mira a su compañero y dice así: mira, tú eres católico, me explica algo que tenía que ver con Ezequiel, un texto bíblico, alguna cosa así. Y ella dice así: porque al final mi ateísmo también es una religión, solo que ella hace una bromilla y dice así, pero un poquito más barata. Pero la comprensión de que de hecho es un compromiso religioso, es verdad. Vivir en el exilio secular, por lo tanto, es luchar contra una idolatría maquillada. Es fácil afirmar, por lo menos desde el punto de vista bíblico, que aquellos que adoran estatuas, imágenes, están haciendo algo que la Biblia condena. No obstante, una idolatría maquillada de intelectualidad, de trabajo duro, es mucho más difícil. Como cristianos no podemos dejarnos vencer por este deseo idólatra presente en el exilio secular. El gran problema es que nos vemos lejos de esto. Ya he citado Juan y ahora cito otro Juan, más pequeño que el Juan anterior, pero importante para nosotros también. Calvino dice así, que el corazón humano es un taller de ídolos. Y aquí yo creo que Calvino se clavadito en lo que somos nosotros. Nuestro corazón desea poner en el lugar de Dios lo que no es Dios. Fue así en el principio. ¿Cuál fue la tentación de la serpiente? Comer y tú vas a ser como Dios. La idolatría está presente desde el principio y está ahí asediando nuestros corazones día tras día. Debemos comprender que debemos estar pendientes de nuestro corazón para nos alejar de la idolatría presente en este mundo y muchas veces a la puerta de nuestras casas. Pero el segundo punto, la segunda parte del texto, yo estoy llamando de confrontados por el mundo. Mira qué cosa interesante a partir del versículo 13. Confrontados por el mundo. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estás dispuestos para al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos musicales, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en el medio de un horno de fuego ardiendo.
¿Y qué Dios será capaz, será aquel que os libre de mis manos? Entre el texto que hemos leído y el de ahora, tiene el pasaje donde personas descubren, muy bien intencionadas, que aquellos 3 jóvenes no estaban cumpliendo el orden del rey, no estaban adorando la estatua. Luego se van allí a hacer un cotilleo en la corte y decir, mira, tenéis 3 de los vuestros ahí, que están ahí en el palacio, que todo esto, que no están cumpliendo las órdenes del rey. Y el rey se enfada, se enoja, les llama a su presencia, y es muy interesante que de alguna manera hay una confrontación entre la adoración a los falsos dioses y la adoración al Dios verdadero. Hay una confrontación entre el mundo y el pueblo de Dios. Y la verdad es que lo que pasa con nosotros hoy en día es algo muy semejante. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero naturalmente hay un confronto. ¿Por qué? Porque luz y tinieblas son naturalmente conflictivas, ¿no? Es muy interesante este hecho. Hay un confronto. Y si no estamos pendientes de esta realidad, ya entramos en la batalla perdiendo. Una de las cosas muy importantes, tenemos aquí hermanos que son militares, si uno está allí con patas arriba, sin pensar que va a pasar nada, y viene el ejército enemigo, te destruye fácil. Pero si tú estás listo de guardia para una batalla, puede que tú vengas a perder, pero será más difícil. Entonces debemos reconocer que vivimos en un mundo de confrontos, ¿vale? Somos confrontados. El apóstol Pablo dice en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestiales. Somos un pueblo que vive en medio de un confronto. Pero el método de Babilonia, yo creo que de alguna manera también está presente en el exilio secular. Yo creo que Nabucodonosor hace 3 cosas aquí, 4 cosas. Y el mundo hoy en día hace algo muy semejante con nosotros. La primera cosa que Nabucodonosor hace es una verificación de los hechos. Nabucodonosor dice así: es verdad que no estáis arrodillándose ante la estatua. Y la verdad, esta verificación ya es de alguna manera un intento de que uno cambie de idea, ¿no? Cuando tu profesor catedrático, cuando tu colega de trabajo, tu jefe, muy ateo, muy materialista, dice así: mira, pero tú crees en esto de Biblia, Dios y iglesia. Esto no es común pasar con nosotros. Y la verdad, lo que se está intentando hacer es que uno ya se quede allí con miedo y piense 2 veces. Se va a decir que cree mismo, si no cree. Porque la manera como la cosa es hecha ya es clara. Estamos allí delante del rey Nabucodonosor, el que podría echar uno a un horno ardiendo. Y él dice: si mira, es verdad que no estás arrodillándose, es verdad. El segundo aspecto, además de la verificación, es un intento de disuasión. Porque el texto dice que Nabucodonosor dice: ¿estás dispuestos a cambiar de idea? De que cuando suene la bocina, los instrumentos, vosotros vengan y se arrodillen. Mira, es muy interesante que el mundo intenta disuadirnos día tras día. Y en algunos momentos de la historia, la iglesia ha ido por la senda de la adaptación al mundo y no por la senda de la confrontación al mundo. En el medio reformado, incluso, sufrimos bastante con el liberalismo teológico ahí de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y cuando el liberalismo teológico llega a los seminarios, ahí hay un boom. Y la verdad, fue ahí que grandes de las denominaciones históricas reformadas de Europa empezaron a morir. Porque han cedido
a la preguntilla, ¿están dispuestos a cambiar de idea? Mira, esto de milagros no puede ser explicado por la ciencia. ¿Qué crees? ¿Estás dispuestos a cambiar de idea? ¿Y qué hizo la iglesia liberal? La iglesia, por aquel entonces, parte de la iglesia. Vale, decimos que la verdad, los milagros son una expresión de la poesía. No son de hecho, la resurrección no fue física y literal, la verdad fue un sentimiento en el corazón de la comunidad. Y se habla muy hermoso, es muy interesante. Si tú lees los teólogos liberales, ellos hablan como los catedráticos de su tiempo. ¿Por qué? Porque fueron disuadidos por el canto de la sirena de su época. Nosotros no vivimos más en este contexto de un materialismo académico tan severo como era por entonces, pero el canto de la sirena continúa ahí. Otro, y muchas veces caminamos por sendas peligrosas. Hay una verificación, hay un intento de disuasión, hay también una amenaza. Nabucodonosor dice así, mira, ¿es verdad? Mira, ¿queréis cambiar de idea? Pues si no cambias, tiene allí un horno ardiendo, fuego, muerte segura, cierta y dolorosa. Y es interesante, mis hermanos, que la amenaza, aunque maquillada, todavía está presente en el exilio secular. Voy a decir algo primero para los jóvenes. Es interesante. Todos los campamentos que ya he ido, de Brasil a Rumanía, a España, siempre tiene este orden. Los jóvenes están aquí y los mayores están. Es increíble, es algo cultural, es algo casi espiritual, ¿no? Entonces voy a hablar con los de allí ahora. Mira, cuando cedemos ante verdades bíblicas para quedar bien con nuestros amigos, estamos cediendo ante las amenazas de nuestro tiempo. ¿Cuántas veces tú ya no hiciste algo malo, que tú sabías que era malo, que tú no querías hacerlo, que la Biblia condenaba, que tu papá condenaba, pero tú lo hiciste porque tú querías quedar guay con tus amigos, con tu grupo? Este temor de hombres, en teología llamamos esto de temor de hombres, es uno de los instrumentos de amenaza que más sufrimos hoy en día. Pero no pensemos que esto está lejos de la parte de delante aquí del público, no. Cuando tomamos sendas con miedo de que algo va a salir mal si yo vengo por el otro camino, nosotros estamos sufriendo la amenaza del mundo y cediendo ante sus principios. Y por último, vemos que al final todo esto es una afrenta a Dios. Porque Nabucodonosor dice que, y quiero ver, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y esto es importante percibir. Cuando estamos en Cristo, una afrenta a nosotros es una afrenta a Dios, a Cristo. Y aquí las cosas cambian. Porque aquí ahora no es el mundo viniendo contra el debilucho de Gabriel, sino es el mundo viniendo contra el Señor del universo, el Rey de la Iglesia, aquel que llama a las estrellas por su nombre, aquel que tiene todo poder y toda autoridad. Seremos confrontados por el mundo, mi hermano. Ya he dado algunas implicaciones de este modelo babilónico y esto está presente hoy en día. ¿Cuántas veces no tenemos nuestras opiniones verificadas? Yo me acuerdo, un día estaba saliendo de la iglesia, había limpiado la iglesia, no tenía niñas todavía, y en la esquina de la iglesia tiene un bar, algo muy común en España, la verdad. Si tú dices, mira, estoy cerca de un bar en España, tú te estás perdido completamente. Entonces tenía un bar y tenía una persona afuera del bar y él me preguntó, mira, ¿cuál es la opinión de tú eres el pastor? Él no creo que dice cura. ¿Tú eres el cura de la iglesia aquí? Yo decía, yo soy el pastor de la iglesia. ¿Cuál es tu opinión sobre la homosexualidad? Boom. Y yo dice, ¿yo puedo coger mi Biblia? Él dijo, sí. Cuando he vuelto, el tío no estaba afuera, estaba en la barra del bar, tenía unos 8 con él.
Y yo me senté en la barra del bar, una experiencia transcultural increíble, con la Biblia abierta, hablando sobre lo que la Biblia dice acerca de la homosexualidad. Y la verdad, me faltó un poquito de discernimiento, porque no había visto que él era homosexual. Yo no había visto de inmediato, ¿no? Pero al final he salido con vida, estoy aquí. He salido con vida. Y es interesante, ¿cuántas veces no nos intentan cambiar de opiniones? Yo creo que tu opinión sobre sexo en el matrimonio es algo muy, muy firme. No puede ser así. Somos del siglo XXI. Siglo del empoderamiento, de la libertad, de mi cuerpo, mis reglas. No, niña, mi cuerpo, mis reglas. Y aquí estamos. ¿Será que esto no es un intento de que cambiemos de idea? ¿Y será que nos sufrimos con amenazas? Mira, papá, si yo me pongo a hablar de estas cosas de Dios, iglesia, en mi colegio, en mi instituto, yo me voy a quedar sola. Amenazas. Amenazas. Pero debemos reconocer que al final esto es una confrontación a Dios. La tercera parte del texto, ya hemos hablado acerca de los dioses, falsos dioses, ya hemos hablado acerca de la confrontación, hablemos ahora de la fidelidad al Señor. Llegamos ahí al verso 16 al verso 18, cuando vemos la respuesta de estos jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, Él nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Este para mí es el momento del capítulo donde me salta el corazón. Donde me dice, sí, mira, yo no soy nada. Porque ante las amenazas del mundo muchas veces nos quedamos llenos de miedo, cambiamos de idea, no hablamos tan claramente, porque si hablamos muy claramente la cosa no va bien conmigo. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, curiosamente, ya nombrados con sus nombres babilónicos, dicen al rey Nabucodonosor, el gran señor de Babilonia, aquel que podía quitarle su cabeza al instante con tan solo una mirada, lo siguiente: mira, rey, nosotros tenemos un Dios y servimos a un Dios, y este Dios puede librarme del horno ardiendo si lo quieres, pero si no quieres, también puede hacerlo, y para mí, si hace y si no hace, yo estoy aquí para adorarlo. Mis hermanos, tenemos que concientizarnos de que debemos ser fieles al Señor y no a las circunstancias, y no a nuestro tiempo, y no a la cosmovisión de nuestra generación. Debemos ser fieles al Señor. Dios espera de su pueblo fidelidad. Y la verdad es que en un tiempo con tantas tentaciones, ser fiel es muy difícil. Tanto en el contexto privado, cuanto en el contexto comunitario. ¿Cuántas veces la iglesia ya no fue de alguna manera amenazada de que si no cambia determinados aspectos de su fidelidad a la palabra, iba a morir, iba a cerrar sus puertas? Y la verdad es, cualquier historiador un poquitín sincero puede decirte la misma cosa, sea creyente o no sea creyente, es que las que abrieron mano del evangelio fueron las que cerraron sus puertas. Porque una iglesia sin fidelidad es una iglesia sin poder, sin vigor, sin autoridad. Somos tan solo un club social que nos reunimos para hablar de cómo salvar las ballenas y el medio ambiente de nuestro tiempo. Es esto que es una iglesia liberal ahí, si tú vas en determinados contextos de España, por ejemplo, por desgracia, también. Entonces, debemos fidelidad al Señor. Y debemos fidelidad no por lo que Dios hace o puede hacerlo,
sino por quien Dios es. Y esto es otro aspecto muy complicado de nuestro tiempo, porque vivimos en una generación que hizo de Dios el Mercadona. No, el Mercadona no tiene tantas posibilidades. El Carrefour, que tiene más cosas, ¿no? Que el Mercadona es la nocilla ya está. Si tú vas al Carrefour, es la nocilla, es la Nutella, es con una cosita más, con almendra, sin almendra. Esto es el mundo religioso de nuestro tiempo. Me voy a la iglesia que me gusta él. Predicador, si a mí no me gusta este predicador, yo voy a otro predicador si no me gusta. Y no por la fidelidad del predicador a la palabra, sino porque el predicador aquí habla más así. O el predicador aquí habla más así. A mí me gusta más así. O a mí me gusta más así. A mí me gusta con más instrumentos, menos instrumentos. A mí me gustan los clásicos, a mí me gustan los contemporáneos. Y vamos a la iglesia como un supermercado de la fe, lo que Dios puede darme. Y debemos ir a la iglesia por quien Dios es, aunque no me dé nada. Debemos adorar a Dios de una manera fiel, sabiendo que Dios es capaz de hacer todas las cosas, pero que es digno de adoración aun cuando no hace ninguna de las cosas que yo pienso ser las mejores. Hincapié en yo pienso. Porque Dios siempre hace el mejor. Pero muchas veces pensamos que Él debería hacerlo de otra manera. Estos jóvenes hablan algunos aspectos interesantes. Primero, ellos dicen, he aquí nuestro Dios. Vemos que estos jóvenes tenían una relación personal con el Dios que ellos adoraban. Y ahí ya queda algo en el aire. Dios es para ti un Dios personal, o es el Dios de tu padre, el Dios de tu abuelo, el Dios de tu pastor, el Dios de tu iglesia, el Dios de tu cónyuge, el Dios de otra persona, o es tu Dios. Ellos dicen, he aquí nuestro Dios. Pero no es un Dios alejado, porque ellos dicen, aquí servimos. Era un Dios personal que de alguna manera les tocaba la vida al punto de que ellos estaban poniendo su vida en riesgo por Él. ¿Será que vivimos un cristianismo dispuesto a perder, a renunciar? Hemos cantado ayer, ¿no? Mientras cantábamos, yo miraba a mi esposa y mis niñas. Decir, me pueden despojar de bienes y hogar, mujeres, hijos. Hermano, esto es difícil. Esto es difícil. Pero vivimos un cristianismo ligero. Un cristianismo donde yo recibo un montón de cosas. Si tengo que dar algo, no. Si tengo que renunciar a algo, no. Este es el evangelio predicado en la gran mayoría de los púlpitos evangélicos de hoy en día. Y esto es una desgracia. Debemos adorar a Dios por quien Él puede librarnos. Y Él puede no librarnos. Y Él debe ser adorado de las dos maneras. Algunas implicaciones. ¿Quién es tu Dios y cuál es tu relación con Él? Tu Dios es el Dios que te da todas las cosas, como aquel papá que no tiene tiempo para el hijo y simplemente piensa que si puede comprar los mejores juguetes, está ahí dándole el mejor. ¿Será que tu Dios es este Dios del supermercado de la fe? ¿O tu Dios es este Dios de la Biblia personal que cambia vida, que merece ser adorado, que merece ser exaltado, que es digno de todo loor, de toda la adoración, de toda la alabanza? En el exilio secular debemos reflexionar si podemos de hecho llamar Dios de nuestro Dios y de mi Dios. Tenemos un problema generacional en nuestras iglesias porque el Dios de nuestros padres muchas veces no es más nuestro Dios. Y yo te digo, tú no entrarás en el reino inquebrantable de ayer porque tu padre era un súbdito del rey. Tú entrarás en el reino inquebrantable porque tú eres un súbdito del rey. Para estos tres jóvenes Dios era soberano y poderoso. La comprensión de que ellos tenían de que Dios era capaz de quitarles de un horno ardiendo declara que para ellos la verdad hasta Nabucodonosor estaba en las manos de Dios.
Tiene una frase de Lutero que siempre me llamó la atención. Lutero dijo, hasta el diablo es del diablo de Dios, en el sentido de que el diablo no va a su propio aire, como se dice aquí en España, no. El caso de Job es clásico. Él se va a pedir permiso. Mira, ¿puedo poner mi dedito? Puede. Solo puedo ir hasta aquí. ¿Puede un poquito más? Puede. Mis hermanos, existe un teólogo holandés que llegó a ser primer ministro, Abraham Kuyper. Tiene un libro muy conocido. En portugués salió Calvinismo, no sé por qué, pero que son las 12 lectures, ¿no? Las 12, no sé cómo diría esto, conferencias que él ha dado en una universidad en Estados Unidos acerca de la fe reformada. Y Abraham Kuyper dijo así: no hay un solo centímetro cuadrado en todos los dominios de la existencia humana sobre el cual Cristo, que es soberano sobre todo, no clame, es mío. La idea que tenemos muchas veces, ¿no? Finanzas. Yo voy a la iglesia. Yo soy una persona generosa, pastor. No puedes hablar conmigo. No voy a entrar en detalles de diezmo, ofrenda. Pero soy un hombre muy generoso. Pastor, tú no tienes idea. ¿Y sabe lo que hace? Da allí su diezmo, su ofrenda en la iglesia, y todo lo que queda en su bolsillo, él dice, es mío. Y la Biblia dice, no es tuyo, es de Cristo. No, yo te doy, Señor, el día del Señor, pero de lunes a sábado, el día es mío. No, es tuyo, es de Cristo. Señor, yo te doy todo, pero mis hijitos, ellos no pueden ir para lejos de mí, no pueden, son míos. Los hijos son herencia del Señor. Son como flechas en las manos del guerrero. No hay un solo centímetro de todo el universo que Dios no clame, que Cristo no clame, es mío. Dios espera de nosotros fidelidad. ¿Será que estamos siendo fieles al Señor en su palabra en medio del exilio secular? La última parte del texto, queridos, llamaré de rescatados por Cristo. Y ahí llegamos al pasaje más conocido del capítulo 3. Llegamos al texto de Daniel capítulo 3 a partir del verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Queridos, el texto dice anteriormente que Nabucodonosor quedóse tan airado que ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más. Es como aquel hombre impío que dice: es para sufrir, pues va a sufrir ahora. Quiero ver esto de decir aquí que Dios puede lo que puede. Calenta 7 veces más. Los que fueron a echarlos en el fuego murieron, solo por el calor que hacía fuera. Y Nabucodonosor, siendo un rey bastante cruel como lo era, se quedó mirando para ver y contemplar a aquellos que le afrontaron morir en un horno ardiendo. Pero Dios es el Dios de los imposibles. Dios es el Dios que hace lo que no comprendemos. Dios es el Dios que ha bajado a la historia para rescatar su pueblo. Y Nabucodonosor entonces mira y dice: mira, tiene 4.
No tiene 3. Hemos echado ¿cuántos varones? 3. Pero yo veo 4. Y el texto dice así, sueltos, paseando. A mí me encanta esa expresión en el hebreo. La idea es que estaba ahí de caminada, tranquilito de la vida. Echando un paseíto en el parque por la tarde. Sueltos. Y el texto dice, y tenía el cuarto varón que era semejante a un hijo de los dioses. Aquí los protestantes se dividen. Algunos van a decir así, mira, era un ángel, un ser criado por Dios enviado para estar con aquellos jóvenes y de alguna manera salvar de la situación, como lo sería en el capítulo 6 en el caso de los leones. Allí claramente son ángeles que son enviados. Otros, donde estoy yo, comprenden que esto es una prefiguración del Cristo preencarnado. Existen expresiones bíblicas del Antiguo Testamento donde la expresión el ángel del Señor, hasta en la Reina Valera, ¿no?, está con la letra mayúscula. ¿Por qué? Un caso clásico, el padre de Sansón. Acordaos de la historia. Él dice el texto que ha venido el ángel del Señor, pero ¿qué hace el padre de Sansón? Le adora, y el ángel no dice no me adore. Y ángel no recibe adoración. Luego, la idea es que era el propio Dios que se había presentado. Y yo creo que de alguna manera es lo que se encaja mejor en el texto aquí. Pero da igual si fuera un ángel, aunque yo crea que era Cristo. Pero la idea es que Dios ha enviado salvación. Dios ha entrado en el horno. Dios ha bajado, ha importado, ha entrado en la historia para salvar a aquellos jóvenes. Y el texto dice que Nabucodonosor viene y dice, Sadrach, Mesach y Abednego, venid, salid. Ellos salen caminando, solo los 3, el cuarto no sale. Salen los 3 y el texto dice que ni el cabello de su cabeza se había quemado, que sus ropas estaban intactas, que ni el olor estaba presente. Todos nosotros, en especial aquí, las madres y padres que lavan ropa, y pone allí en el, ¿cómo se llama? Dios, tendedero. Se pone allí. Si tiene un fuego que sea allí arriba de todo, ¿cómo se queda la ropa? Apesta, tú tienes que lavar una vez más. La verdad es esta. Y el texto dice que sus ropas no olían a humo. Mis hermanos, lo que aprendemos aquí es que Dios, el Dios que adoramos, el Dios que es nuestro Padre, el Dios que es el Señor de los cielos y de la tierra, es un Dios presente. Él no es tan solo trascendente, pero Él es también inmanente. Él entra en la historia, Él viene a salvarnos, Él entra en las fornallas de nuestra vida, Él entra en nuestro sufrimiento, en nuestra historia de terror, de caos, de ruina, para salvarnos. Y Él lo hizo, y ahora llego a la implicación final, y Él lo hizo de una manera ejemplar, extraordinaria, asombrosa en Cristo. Jesús ha venido a nuestro exilio. Nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros nacimos contra Dios, enemigos de Dios, por naturaleza, inmerecedores. Nosotros, como los judíos de Juan capítulo 1, amábamos más las tinieblas que la luz. No somos buena gente. Esta es la enseñanza de los filósofos modernos. Ahí si tú vas a leer John Locke, Locke va a decir, el hombre es bueno, el hombre es malo. El pecado ha entrado de una manera que no deja ni un rinconcito de tu corazón sin estar maculado. Pero Dios amó el mundo de una manera tan sorprendente que envió su Hijo, el Hijo de Dios, el Verbo que se ha hecho carne. Él entró, ha caminado sobre el polvo de esta tierra, ha venido, ha conocido toda nuestra existencia, pero no ha pecado. Ha cumplido la ley en nuestro lugar. Ha morido nuestra muerte para darnos una vida que no la teníamos. Dios, el Dios a quien servimos, es el Dios que viene en rescate de su pueblo en el exilio. Dios
es un Dios que no deja sus hijos para atrás. Si estoy aquí en esta mañana es porque de hecho yo creo en esta verdad. Y lo que me llama la atención muchas veces es que predicamos una verdad como si fuera una mentira, mientras otros predican mentiras como si fuera verdad. Tú de hecho crees en un Cristo que baja del trono para salvarte. Tú crees de hecho en un Cristo que carga una cruz, derrama su sangre perfecto para limpiar de tu pecado, de tu injusticia. Tú crees que en la cruz fueron clavados tus pecados, tus ofensas, tus delitos. Que Cristo es aquel que de hecho ha bajado al horno ardiendo de nuestra vida para darnos salvación y vida eterna. Si creemos, yo te digo, confíe, descanse y espere. Dios no es como nosotros, queridos. Dios no deja las cosas por la mitad. ¿Cuántas veces ya no te has despertado por la mañana con planes increíbles y llega a las 8 de la tarde y tú no lo hiciste? Nada. ¿Cuántas veces? ¿No? Yo iba a predicar aquí, julio, en el campamento de una de nuestras iglesias, la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Sevilla. Pastor Everton me había invitado, iba a predicar aquí un sábado. El lunes o martes he testado positivo. Las niñas, Kelly, yo y todo, y no he venido. Pero Dios no es sorprendido por nada. Dios no tiene una idea en la mañana y otra por la tarde. Dios no tenía una idea en el Antiguo Testamento y cuando llegó allí Malaquías dijo, mira, la cosa no ha salido bien. Ponemos ahí una hojita en blanco en el medio de la Biblia, llegamos a Mateo y yo resuelvo las cosas. No. Dios es este Dios que entra en nuestro exilio idólatra para que conozcamos el único Dios vivo y verdadero. Para concluir, mis queridos hermanos, volvamos al principio. Los dioses antiguos y los dioses modernos continúan buscando la misma cosa: ganar todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y muchas veces pensamos en Europa como un lugar de que hubo una liberación de estas cadenas idolátricas. Y el hombre moderno está ahí viviendo a su aire. Vivimos en una realidad idólatra. Los falsos dioses de nuestro tiempo baten constantemente tu puerta. El poder, la fama, el sexo, el placer, la belleza. Dicen que si tú vienes y le adores, tú serás pleno, feliz y gozoso. Pero tú ya te has arrodillado ante sus altares y tu corazón continúa vacío. Y tú buscas altares y más altares y más altares y no encuentras plenitud, sentido y gozo. Pues hoy el Señor dice que en Él tenés sentido, plenitud, gozo. Y no solo por un día, no solo por minutos, no solo por toda tu vida aquí, sino que por toda la eternidad. El capítulo 3 nos ha enseñado que existen dioses antiguos, pero también existen falsos dioses nuevos. Hemos aprendido que hay una confrontación entre el mundo y la iglesia. Esta confrontación muchas veces está en un método de verificación, disuasión, amenaza, pero al final es siempre una afrenta a Dios. Hemos sido exhortados por la palabra a ser fieles al Señor por quien Él es, no porque Él hace determinadas cosas. Y por último, hemos aprendido que el corazón del Evangelio es el hecho de que fuimos rescatados de un horno ardiendo mucho peor que aquel de Sadrach, Mesach y Abednego. Fuimos sacados de nuestros pecados,
de la muerte a vida, por medio del Hijo de Dios que ha venido a salvarnos. Oremos al Señor.